Ok, hello guys. El día de hoy estuvimos trabajando con esta hojita, this worksheet, que se las voy a dejar en Classroom el día de hoy, por si quieren seguir practicando. Yo les había dicho que hicieran por lo menos 5 de aquí en clase, pero igual ya ahora sí pueden trabajar con ella en casa para ver cómo nos queda. Les explico bien rápido. Lo que pueden hacer es esto. Dice aquí, ate, came, did, drank, gave, got, made, meet, ran, read, saw, swam, took, went, rode. Todos estos verbos vamos a acomodarlos en las líneas en cada oración para completarlas. Ate, comió, came, vino, did, hizo, drank, tomó, de tomar, ¿ok? Drink. Gave, dio. Got, obtuvo, recibió. Made, hizo, pero made, esta puede ser más de made como, como hizo un pastel, made a cake, made his bed, hizo su cama, la atendió, ¿ok? Meet, ¿ok? Atender. Ran, corrió, read, leyó o leer, o leímos, o, ¿verdad? So, vio, swam, nadó, took, tomar, pero ahora sí de tomar, agarrar algo. Went, fue, rode, montó, ¿ok? Entonces, ustedes van a acomodar esos verbos ahí. Eso fue lo que, vaya, lo que yo les estaba diciendo que hiciéramos con esta eh, lectura. Ok, now, después también les dije que íbamos a estar haciendo ya nuestra, eh, vaya, a leer nuestra historia de, déjenme lo pongo por acá, de esta unidad. Yo se las voy a leer y ustedes la van a practicar para que me la entreguen el próximo miércoles. Pueden, pueden entregármela antes, pero recuerden, hay que mandármela en un audio, ¿ok? Así que ahí vamos. Dice esta historia así. Number one dice, Hi Freddy, did you have a good camping trip? Yes, it was awesome. I saw a dolphin. Wow, so you went on a boat trip. Let me tell you what happened. Okay, le va a decir qué pasó. Number two, we got to the campsite in the evening. It was amazing. Right next to the beach. The beach was beautiful. It had rocks and sand. Number three, we put up our tent, ate dinner, and went to bed. There was a huge storm in the night. It was really scary. Number four, luckily, the next day was warm and sunny, but we didn't swim and explore. There was plastic trash on the beach brought by the waves. Okay, number five, acá arriba. We helped to clean up the trash. We had a competition to see who collect the most. Then I heard a noise in a pile of trash. Number six, I found a dolphin under the trash. Nadir got his cell phone and called Whale and Dolphin Conservation. Esa es una asociación, bueno, no sé si la inventaron, pero para que no vayan a creer que habló una ballena y a un delfín, no. Le llamó esta asociación para que vinieran a ver al dolphin. Whale and Dolphin Conservation. Number seven, they came really quickly.
then got the dolphin back into the ocean. 8. The whale and dolphin conservation team bought us ice cream and took us on a boat trip to say thank you. The dolphin said thank you too. ¿Ok? Esa es la lectura, ¿ok? Para que ustedes la practiquen y me la manden en ese audio, como siempre lo hacemos. Van a tener like 5 days from Saturday, Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday. El Wednesday es el último día para entregármela. Ya recuerden, si me la entregan después, pues ya no vale lo mismo. Así que, bueno, ustedes tienen cómo hacerlo. Ya saben, si no lo pueden subir a Classroom, aquí me lo pueden mandar. Eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. El martes, el Tuesday, reviso esas oraciones que dejé en la hojita. Nos vemos. Have a great weekend. Bye, bye.